El silencio en Santa Lucía era más pesado que las montañas que rodeaban al pueblo. Nadie hablaba del miedo que sentían cuando veían el uniforme del comandante Reynoso. Nadie mencionaba los abusos. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Hasta que llegó aquel extraño que cambiaría todo para siempre. Santa Lucía era un pueblo pequeño enclavado entre montañas verdes y campos dorados de maíz. Las casas de adobe con techos de teja roja se alineaban en calles estrechas donde todos se conocían por nombre. En otros tiempos había sido un lugar lleno de vida y tradiciones, donde las fiestas patronales reunían a todos en la plaza central bajo guirnaldas de papel picado y luces. El pueblo había cambiado desde la llegada del comandante Felipe Reynoso hace 3 años. Con sus 45 años, Reynoso era un hombre de constitución robusta y mirada penetrante que nunca sonreía excepto cuando ejercía su poder sobre alguien. Se había trasladado desde la capital con promesas de mejorar la seguridad del pueblo, pero trajo consigo algo mucho peor que los pequeños delitos que ocasionalmente ocurrían antes. Doña Carmen, dueña de la panadería, observaba cada mañana cómo el pueblo cambiaba. Veía a las madres acompañar a sus hijas hasta la escuela y recogerlas inmediatamente después, algo que nunca antes había sido necesario. Notaba cómo los vecinos bajaban la mirada cuando la patrulla pasaba lentamente por las calles polvorientas. El miedo se había instalado en Santa Lucía como un habitante más. La familia Mendoza vivía a las afueras del pueblo, en una casa modesta rodeada de un pequeño huerto. Miguel Mendoza era conocido por su honestidad y trabajo duro como carpintero. Su esposa, Elena, cultivaba plantas medicinales que vendía en el mercado semanal. Su hija Isabel, de 17 años, destacaba en la escuela y soñaba con estudiar medicina en la capital algún día. Aquella mañana de abril, Isabel se preparaba para ir a la escuela como cualquier otro día. Llevaba su uniforme perfectamente planchado, su cabello negro recogido en una trenza y sus libros ordenados en su mochila desgastada. Desayunó rápidamente mientras su madre le advertía nuevamente que regresara directamente a casa después de clases. Miguel observaba la escena con preocupación. Había escuchado rumores sobre la hija de los Ramírez, una joven que había desaparecido durante 2 días y regresó sin querer hablar de lo ocurrido. Todos sospechaban que el comandante Reynoso estaba involucrado, pero nadie tenía el valor de mencionarlo abiertamente. El camino a la escuela se había vuelto un trayecto de tensión para todas las jóvenes del pueblo. Isabel caminaba rápidamente, con la mirada fija en el suelo, evitando pasar cerca de la estación de policía. Su corazón se aceleraba cuando escuchaba el motor de la patrulla acercándose. Aquel día no tuvo suerte. La patrulla se detuvo junto a ella y la ventanilla descendió lentamente. El comandante Reynoso la observó detenidamente antes de hablar. Le dijo que era una joven muy aplicada según sus profesores. Le comentó que sabía de sus planes para estudiar medicina. Leites mencionó que él podría ayudarla con una recomendación para la universidad, pero que deberían hablar de ello en privado. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras murmuraba un agradecimiento y continuaba su camino apresuradamente. En la escuela, el ambiente también había cambiado. Las risas en el patio habían disminuido. Los profesores hablaban en voz baja cuando se reunían. La directora, maestra Soledad, hacía lo posible por mantener la normalidad, pero ella misma había sido testigo de cómo el comandante Reynoso fabricaba infracciones para extorsionar a los comerciantes del pueblo. Cuando intentó denunciarlo ante autoridades superiores, recibió amenazas veladas sobre la seguridad de sus estudiantes. Isabel compartió con su amiga Lucía lo ocurrido esa mañana. Lucía le aconsejó que no acudiera sola a ninguna parte donde estuviera el comandante. Le contó en susurros que su prima había sido detenida por un supuesto robo que nunca cometió, y que solo fue liberada cuando su tío pagó una suma considerable.
Ambas sabían que no se trataba de casos aislados, sino de un patrón sistemático de abuso. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a descender tras las montañas, un hombre desconocido llegó a Santa Lucía. Nadie prestó mucha atención al forastero de aspecto sencillo que se registró en la pequeña posada de doña Matilde. Dijo llamarse Antonio Vega, un profesor jubilado que buscaba tranquilidad lejos de la ciudad. Su ropa era simple pero limpia, su forma de hablar educada pero sin pretensiones, y sus ojos observadores detrás de unos anteojos de marco fino. Antonio Vega pasó sus primeros días en Santa Lucía caminando por el pueblo, saludando cordialmente a los habitantes que lo miraban, con curiosidad y recelo. Se sentaba en la plaza central con un libro en las manos, aunque sus ojos a menudo se desviaban para observar las interacciones entre los pobladores. Visitaba la cantina local donde escuchaba conversaciones que se interrumpían cuando entraba alguien con uniforme. Miguel Mendoza fue uno de los primeros en entablar conversación con el forastero cuando éste le encargó una pequeña reparación para una mesa en su habitación. Antonio le preguntó sobre la vida en el pueblo, sobre las costumbres locales, sobre cómo era Santa Lucía años atrás. Miguel respondió con entusiasmo al principio, pero su voz se apagó cuando la conversación se acercó al presente. La presencia del comandante Reynoso se sentía en cada rincón del pueblo. Los domingos exigía ser invitado a comer en casas diferentes, una costumbre que él mismo había impuesto como muestra de hospitalidad. Las familias se veían obligadas a recibirlo, a escuchar sus historias exageradas sobre sus hazañas en la capital, a soportar sus miradas lascivas hacia las mujeres presentes. Negarse significaba convertirse en objetivo de sus abusos de poder. El mercado semanal, antes un espacio de encuentro y alegría, se había convertido en otro escenario de temor. Reynoso y sus dos oficiales subordinados, hombres jóvenes que seguían ciegamente sus órdenes, pasaban entre los puestos exigiendo una cuota por protección. Aquellos que se resistían encontraban sus mercancías confiscadas por supuestas irregularidades sanitarias o permisos faltantes. Doña Carmen, desde su panadería, observaba cómo Antonio Vega se integraba lentamente en la vida del pueblo. Lo veía conversar con los ancianos en la plaza, ayudar a cargar las compras de las señoras mayores, ofrecer clases gratuitas a algunos niños en las tardes. Un día, Antonio entró a comprar pan, y ella se atrevió a preguntarle por qué había elegido Santa Lucía entre tantos pueblos bonitos de la región. Antonio le explicó que buscaba un lugar tranquilo donde pudiera escribir sus memorias como profesor. Le contó sobre sus años enseñando en diferentes escuelas, sobre sus alumnos favoritos, sobre su soledad tras jubilarse. Había algo en su manera de escuchar que inspiraba confianza. Doña Carmen se sorprendió a sí misma contándole sobre los cambios en el pueblo, aunque sin mencionar directamente al comandante Reynoso. Mientras tanto, la situación de Isabel Mendoza empeoraba. El comandante había comenzado a pasar frecuentemente por la carpintería de su padre con excusas transparentes. Preguntaba por ella, mencionaba nuevamente su oferta de ayudarla con la universidad. Miguel se debatía internamente entre proteger a su hija y no provocar la ira del comandante. Sabía de otros padres que habían intentado enfrentarlo y terminaron encarcelados por cargos fabricados, dejando a sus familias vulnerables. Elena, la madre de Isabel, decidió que su hija ya no iría sola a ninguna parte. La acompañaba a la escuela y la recogía personalmente. Dejó de enviarla a hacer mandados. La tensión en la casa Mendoza crecía día a día. Isabel veía cómo sus sueños de estudiar medicina se desvanecían ante el miedo que dominaba su vida. Se sentía atrapada, impotente, furiosa por la injusticia que vivían ella y todo el pueblo. Una tarde, mientras Antonio daba una clase improvisada a varios niños bajo un árbol en la plaza, presenció cómo el comandante Reynoso humillaba públicamente al viejo don Pedro, acusándolo de estar ebrio, en público cuando en realidad el anciano sufría de problemas de equilibrio debido a su edad avanzada. Nadie intervino.
Los testigos bajaron la mirada o se alejaron discretamente. Antonio observó todo con expresión impasible, pero sus ojos registraban cada detalle. Esa noche, en la privacidad de su habitación en la posada, Antonio escribió extensamente en un cuaderno que guardaba cuidadosamente bajo llave. No eran memorias de un profesor jubilado, sino anotaciones detalladas sobre los abusos que había presenciado y las historias que había recopilado durante sus conversaciones, aparentemente casuales, con los habitantes de Santa Lucía. La situación alcanzó un punto crítico cuando Reynoso decidió que la familia Mendoza sería su próximo objetivo para la comida dominical. La invitación, transmitida por uno de sus oficiales, sonaba como una petición cordial, pero todos entendían que era una orden. Miguel y Elena pasaron la noche discutiendo en susurros qué hacer. Rechazar la invitación significaría represalias. Aceptarla pondría a Isabel directamente en el camino del comandante. Finalmente decidieron que Isabel podría visitar a su abuela enferma en el pueblo vecino ese domingo. Cuando el comandante llegó a la casa de los Mendoza, vestido de civil pero con su pistola visible en la cintura como un recordatorio constante de su autoridad, notó inmediatamente la ausencia de Isabel. Su sonrisa se tensó mientras Elena explicaba nerviosamente la situación de la abuela enferma. Durante la comida, Reynoso bebió más de lo habitual. Su conversación se volvió más amenazante, menos disfrazada de cordialidad. Mencionó casos de carpinteros que habían sido acusados de usar madera talada ilegalmente. Habló de jóvenes que desperdiciaban su potencial por no aceptar la ayuda adecuada. Cuando se marchó, dejó tras de sí un ambiente cargado de miedo. Antonio Vega, que había ganado cierta confianza en el pueblo tras semanas de presencia discreta y comportamiento amable, fue testigo del cambio en la familia Mendoza después de aquella visita. Vio a Miguel trabajando hasta tarde en su taller, como si temiera lo que pudiera suceder si se detenía. Notó cómo Elena ya no vendía sus plantas medicinales en el mercado, prefiriendo permanecer cerca de casa y de Isabel. Un día, mientras Antonio ayudaba a Miguel con un encargo grande para la iglesia del pueblo, el carpintero finalmente se desahogó. Le contó sobre las insinuaciones del comandante hacia su hija, sobre el miedo constante en que vivían, sobre la impotencia que sentía como padre al no poder proteger a su familia. Antonio escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales que revelaban una comprensión más profunda de la situación de lo que cabría esperar de un simple forastero. La conversación fue interrumpida por la llegada de uno de los oficiales subordinados de Reynoso. Traía una citación para Isabel. Supuestamente, una vecina la había acusado de robar frutas de su huerto. Era una acusación absurda, todos lo sabían, pero la citación requería que Isabel se presentara sola en la estación de policía al día siguiente para dar su declaración. El pueblo entero parecía contener la respiración mientras la familia Mendoza enfrentaba su crisis. Vecinos que normalmente se mantenían distantes por temor a asociarse con quienes estaban en la mira del comandante, comenzaron a acercarse discretamente para ofrecer apoyo. Doña Carmen envió pan recién horneado. El viejo don Pedro, a pesar de su dificultad para caminar, visitó la carpintería para mostrar su solidaridad. Antonio Vega se presentó en casa de los Mendoza aquella noche. Encontró a la familia reunida alrededor de la mesa de la cocina, discutiendo qué hacer. Isabel estaba pálida pero determinada a no mostrar su miedo. Miguel hablaba de huir del pueblo esa misma noche. Elena lloraba silenciosamente mientras preparaba té de hierbas para calmar los nervios. Antonio les habló con una seguridad que contrastaba con su habitual comportamiento amable pero reservado. Les dijo que no estaban solos, que no debían huir, que había llegado el momento de enfrentar la situación. Cuando Miguel preguntó qué podían hacer contra alguien con tanto poder, Antonio respondió que a veces el poder verdadero no está en un uniforme o una pistola, sino en la verdad
y en la unión de las personas honestas. Propuso un plan. Isabel no acudiría sola a la estación. Iría acompañada por sus padres y por él mismo. Además, sugirió que informaran a otros habitantes del pueblo sobre la situación, no para pedirles que intervinieran, sino para que fueran testigos. La estrategia no era confrontar directamente al comandante, sino crear una situación donde no pudiera actuar con la impunidad acostumbrada. Mientras la familia consideraba la propuesta de Antonio, alguien llamó a la puerta. Era Lucía, la amiga de Isabel, acompañada por su madre y su prima, la joven que había sido detenida injustamente meses atrás. Habían escuchado sobre la citación y venían a ofrecer su apoyo. La prima de Lucía, rompiendo el silencio que había mantenido desde su liberación, se ofreció a contar públicamente lo que le había sucedido durante su detención. Aquella noche un mensaje silencioso recorrió Santa Lucía. De casa en casa, de boca en boca, la noticia se extendió. Isabel Mendoza enfrentaría la falsa acusación al día siguiente y no lo haría sola. No sería una confrontación violenta ni una rebelión abierta, sino una presencia pacífica pero firme, un recordatorio de que el pueblo entero estaba observando. Antonio regresó a su habitación en la posada muy tarde. Escribió extensamente en su cuaderno secreto. Luego hizo una llamada telefónica desde el único teléfono público del pueblo, ubicado en la tienda de abarrotes. Habló en voz baja durante varios minutos, consultando frecuentemente sus notas. Cuando terminó, parecía más decidido que nunca. La mañana siguiente amaneció con una tensión palpable en el aire. Isabel se vistió con sencillez, pero dignidad, para acudir a la estación. Sus padres caminaban a su lado. Antonio los seguía a pocos pasos. Gradualmente, otros habitantes del pueblo se fueron uniendo a la procesión silenciosa. Nadie hablaba. No había carteles ni gritos, solo una presencia colectiva que crecía con cada calle que recorrían. Cuando llegaron a la pequeña estación de policía, más de 50 personas se habían reunido. El comandante Reynoso observaba desde la ventana. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de inquietud. No había esperado esta respuesta, del pueblo que había mantenido aterrorizado durante años. Sus dos oficiales subordinados intercambiaban miradas nerviosas. Isabel entró a la estación acompañada por sus padres y Antonio. El resto del pueblo permaneció fuera, en silencio, esperando. Dentro, el comandante intentó recuperar el control de la situación, ordenando que solo Isabel podía estar presente durante el interrogatorio. Antonio habló entonces, con voz tranquila pero firme, diciendo que como representante legal de la familia tenía derecho a estar presente y que los padres de una menor también debían estar allí. Reynoso miró con suspicacia a Antonio, preguntando desde cuándo un profesor jubilado actuaba como abogado. Antonio sostuvo su mirada sin inmutarse, respondiendo que tenía suficiente conocimiento de las leyes para saber que una acusación sin pruebas contra una menor, requiriendo su presencia sin sus padres, constituía una irregularidad procesal. La tensión en la pequeña oficina era casi tangible. Reynoso comenzó a leer la acusación, una historia claramente fabricada sobre Isabel, robando frutas y amenazando a una anciana que supuestamente la había descubierto. Cuando terminó, Isabel negó firmemente los cargos. Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos mostraban determinación. Afuera, el número de personas seguía creciendo. La noticia se había extendido más allá de Santa Lucía, llegando a pueblos vecinos. Entre la multitud apareció un vehículo oficial que nadie reconoció, con placas de la capital. 3 hombres de traje descendieron y se dirigieron hacia la estación. Su presencia causó un murmullo de curiosidad entre los presentes. Dentro de la estación, el interrogatorio continuaba. El comandante Reynoso había pasado de la acusación inicial a insinuaciones cada vez más personales hacia Isabel. Sugería que una joven tan bonita como ella no debería desperdiciar su potencial en un pueblo pequeño.
que él podría ayudarla a progresar si ella mostraba la debida gratitud. Sus palabras, aunque cuidadosamente elegidas para no constituir una propuesta explícita, dejaban clara su intención. Miguel Mendoza apretaba los puños, conteniendo su furia con gran esfuerzo. Elena sostenía la mano de su hija, transmitiéndole fuerza silenciosa. Antonio observaba todo con atención, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta que había sacado de su bolsillo. Esta acción pareció irritar particularmente a Reynoso, quien finalmente le ordenó que dejara de escribir. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió. Los 3 hombres de traje que habían llegado en el vehículo oficial entraron sin anunciarse. El más alto de ellos, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y expresión severa, preguntó si estaba interrumpiendo algo importante. Reynoso se puso de pie inmediatamente, su actitud cambiando visiblemente de dominante a servil. El hombre se presentó como Inspector General Rodrigo Montero, de la Dirección de Asuntos Internos. Mostró una identificación oficial que hizo palidecer a Reynoso. Los otros 2 hombres fueron identificados como fiscales especiales enviados desde la capital para investigar una serie de denuncias sobre abusos de autoridad en la región. Antonio Vega se levantó entonces y, para sorpresa de todos, estrechó la mano del inspector general como si lo conociera. El inspector confirmó lo que muchos comenzaban a sospechar. Antonio no era un simple profesor jubilado buscando tranquilidad. Era el comisionado Antonio Vega, agente especial enviado 3 meses atrás para investigar encubierto los reportes de abusos que habían comenzado a llegar a la capital, pero que nunca progresaban debido a la red de complicidades que Reynoso había tejido en la estructura policial regional. La revelación cayó como una bomba en la pequeña oficina. Isabel y sus padres miraban a Antonio con asombro. Reynoso parecía haber envejecido 10 años en un instante, su rostro una máscara de incredulidad y miedo. Sus oficiales subordinados dieron un paso atrás, como intentando distanciarse físicamente de su superior. El inspector general Montero explicó que la investigación encubierta había sido autorizada tras recibir informes preocupantes desde diferentes fuentes. Antonio había sido elegido por su experiencia en casos similares y por su capacidad para ganarse la confianza de las comunidades. Durante 3 meses había documentado meticulosamente cada abuso, cada extorsión, cada amenaza. Había recopilado testimonios, fechas, montos exactos de sobornos, nombres de víctimas. Montero se dirigió entonces a la familia Mendoza, pidiéndoles disculpas institucionales por lo que habían tenido que soportar. Les aseguró que la citación contra Isabel quedaba anulada inmediatamente y que no habría represalias. Luego, volviéndose hacia Reynoso, le informó que quedaba suspendido de sus funciones mientras se completaba la investigación formal. El comandante Reynoso, viendo su mundo desmoronarse, intentó un último acto desesperado. Acusó a Antonio de fabricar evidencia, de manipular a los habitantes del pueblo contra él por alguna venganza personal. Exigió hablar con sus superiores directos, aquellos que él sabía que estaban implicados en su red de corrupción. El inspector Montero respondió con calma devastadora que esos superiores ya estaban siendo interrogados en la capital. La operación contra Reynoso era solo una parte de una limpieza más amplia dentro de la institución. La red completa estaba siendo desmantelada simultáneamente en varios puntos de la región. Uno de los fiscales procedió entonces a leer formalmente los cargos preliminares contra Reynoso. La lista era extensa: extorsión, abuso de autoridad, falsificación de evidencia, detenciones ilegales, apropiación indebida de bienes confiscados, intimidación de testigos. Cada cargo iba acompañado de fechas específicas y nombres de víctimas. Muchos de esos nombres eran bien conocidos en Santa Lucía. Mientras los cargos eran leídos, Reynoso parecía desmoronarse físicamente. Su postura erguida dio paso a hombros caídos, su mirada desafiante se convirtió en la mirada huidiza de quien sabe que no tiene escapatoria. Sus oficiales subordinados, viendo la situación,
comenzaron a ofrecer información adicional, intentando distanciarse de los crímenes de su superior. Afuera de la estación, la noticia se había extendido entre la multitud. La verdadera identidad de Antonio Vega, la presencia de los funcionarios de la capital, la suspensión de Reynoso. Un murmullo creciente se convirtió en conversaciones animadas que a su vez dieron paso a expresiones de alivio y alegría contenida. Años de miedo comenzaban a disiparse como la niebla matutina bajo el sol. Isabel salió de la estación junto con sus padres, seguidos por Antonio y los funcionarios. La joven, que había entrado temblando de miedo horas antes, emergía ahora con la cabeza alta, una expresión de asombro mezclada con alivio en su rostro. La multitud se abrió para dejarlos pasar, y luego se cerró tras ellos en un gesto simbólico de protección. Antonio se dirigió brevemente a los presentes, explicando que el caso contra Reynoso se fortalecería con más testimonios. Invitó a quienes hubieran sido víctimas de abusos a presentarse en los próximos días para dar sus declaraciones formales. Aseguró que el miedo ya no tenía cabida en Santa Lucía, que la justicia finalmente había llegado al pueblo. El último en salir de la estación fue el propio Reynoso, esposado y escoltado por uno de los fiscales. El hombre que durante años había sembrado terror en Santa Lucía, ahora caminaba cabizbajo, evitando las miradas de aquellos a quienes había atormentado. No hubo abucheos ni insultos, solo un silencio cargado de significado mientras lo introducían en el vehículo oficial. Los días siguientes fueron de intensa actividad en Santa Lucía. Un equipo completo de investigadores se instaló temporalmente en el pueblo para recibir declaraciones. La oficina del alcalde, que había permanecido prácticamente inoperante bajo la sombra de Reynoso, volvió a abrir sus puertas. Se designó un nuevo comandante interino, una mujer con amplia experiencia en policía comunitaria, enviada específicamente para reconstruir la confianza entre la población y las autoridades. Antonio Vega, ahora reconocido abiertamente como comisionado, coordinaba el proceso con eficiencia y empatía. Conocía a cada habitante por nombre después de su tiempo encubierto, sabía quiénes habían sufrido más intensamente bajo el régimen de Reynoso, entendía las heridas individuales y colectivas que necesitaban sanación. La estación de policía, antes un lugar temido, se transformó en un centro de atención a víctimas. Psicólogos y trabajadores sociales llegaron para ofrecer apoyo profesional. Abogados especializados en derechos humanos proporcionaban asesoría gratuita sobre cómo proceder con demandas de compensación por los daños sufridos. La familia Mendoza se convirtió en un símbolo de la resistencia y la dignidad recuperada. Miguel, que había contenido su rabia e impotencia durante tanto tiempo, ahora hablaba abiertamente en reuniones comunitarias sobre la importancia de mantenerse unidos frente a la injusticia. Elena organizó un grupo de mujeres para apoyarse mutuamente en el proceso de recuperación emocional tras años de vivir con miedo. Isabel, cuyo valor al enfrentar la situación había catalizado el cambio, encontró una nueva determinación en su deseo de estudiar medicina. Antonio le aseguró que su testimonio y el de su familia serían fundamentales en el caso contra Reynoso y que las autoridades educativas habían creado un programa especial de becas para jóvenes de comunidades afectadas por la corrupción policial. Lucía y su prima, junto con otras jóvenes que habían sufrido acoso o detenciones injustificadas, formaron un grupo de apoyo que se reunía regularmente en la biblioteca del pueblo. Compartían sus experiencias, sus miedos, sus esperanzas. El silencio impuesto por años de intimidación se rompía gradualmente, palabra por palabra, lágrima por lágrima, en un proceso catártico de sanación colectiva. Doña Carmen, desde su panadería, observaba los cambios con asombro y gratitud. Recordaba cómo había sido una de las primeras en confiar en el forastero, que resultó ser mucho más de lo que aparentaba. Un día, mientras Antonio compraba pan, le confesó que siempre había sospechado que no era un simple profesor jubilado.
Cuando él preguntó qué lo había delatado, ella respondió que sus ojos observaban demasiado y sus preguntas eran demasiado precisas. El viejo don Pedro, que había sido humillado públicamente por Reynoso, recibió una disculpa oficial de la nueva comandante durante una ceremonia en la plaza central. El anciano, con lágrimas en los ojos, expresó que nunca creyó que viviría para ver ese día. Su dignidad restaurada representaba la dignidad recuperada de todo el pueblo. Los oficiales subordinados de Reynoso enfrentaron sus propios procesos judiciales, aunque con cargos menos graves tras colaborar con la investigación. La red de complicidades que había protegido al comandante corrupto durante años fue desmantelada metódicamente. Funcionarios regionales fueron removidos de sus cargos, jueces fueron investigados, políticos locales tuvieron que responder por su silencio cómplice. El caso Reynoso, como comenzó a conocerse, se convirtió en un precedente a nivel nacional. Los medios de comunicación que llegaron a Santa Lucía para cubrir la historia encontraron un relato que resonaba con situaciones similares en otros lugares. La figura de Antonio Vega, el agente encubierto que había vivido como uno más entre los habitantes para comprender verdaderamente su sufrimiento, captó la imaginación pública. A medida que pasaban las semanas, la vida en Santa Lucía comenzó a recuperar algo de la normalidad perdida años atrás. Las niñas volvían a caminar solas a la escuela. Los comerciantes del mercado ya no escondían parte de su mercancía temiendo confiscaciones arbitrarias. Las reuniones comunitarias en la plaza se reanudaron con debates animados sobre mejoras para el pueblo, ahora que el miedo ya no silenciaba las voces. Llegó el día en que Antonio debía partir. Su misión estaba completa. Otros lugares necesitaban su experiencia. El pueblo entero se reunió para despedirlo. Hubo discursos, regalos hechos a mano, lágrimas de gratitud. Isabel le entregó una carta para que la leyera después, en la que expresaba cómo su vida y sus sueños habían sido salvados por su intervención. Antes de subir al vehículo que lo llevaría de regreso a la capital, Antonio se dirigió a los habitantes de Santa Lucía una última vez. Les dijo que la verdadera heroína de esta historia no era él, sino la comunidad misma que había encontrado el valor para romper el ciclo del miedo. Les recordó que la justicia no es solo un conjunto de leyes, sino un compromiso diario de cada persona con la dignidad de todos. Les pidió que mantuvieran viva la lección aprendida a través del dolor, que nunca volvieran a permitir que el silencio protegiera a los abusadores. Mientras el vehículo se alejaba por el camino polvoriento, dejando atrás Santa Lucía, Antonio pensaba en todas las historias similares que aún existían en otros lugares, en otros pueblos, donde el uniforme que debía proteger se había convertido en símbolo de opresión. Se preguntaba cuántos más como Reynoso abusaban de su poder, cuántas más familias como los Mendoza vivían aterrorizadas, cuántas más jóvenes como Isabel veían sus sueños amenazados por el miedo. El caso contra Reynoso avanzó con firmeza en los tribunales regionales. Los testimonios recogidos en Santa Lucía, documentados meticulosamente por Antonio durante su investigación encubierta, conformaron un expediente irrefutable. El excomandante, despojado de su uniforme y de la red de complicidades que lo había protegido, enfrentó la justicia que durante tanto tiempo había manipulado para su beneficio. La sentencia fue ejemplar. 15 años de prisión sin posibilidad, de libertad condicional temprana. La noticia llegó a Santa Lucía en un día soleado de mercado. La nueva comandante, capitana Laura Guzmán, la anunció formalmente desde el pequeño kiosco de la plaza central. Un murmullo recorrió la multitud, seguido por un aplauso espontáneo que creció hasta convertirse en una ovación. No era celebración por el castigo ajeno, sino alivio por la confirmación de que la justicia tan esquiva durante años finalmente había prevalecido. 5 años después, Santa Lucía era un pueblo transformado. Las casas de adobe lucían fachadas recién pintadas con colores vibrantes. La plaza central
Antes un lugar que los habitantes cruzaban apresuradamente, ahora rebosaba de vida con familias disfrutando de las tardes, ancianos jugando dominó bajo los árboles, niños corriendo sin temor. Miguel Mendoza había expandido su carpintería. Ahora empleaba a 3 jóvenes aprendices del pueblo. Elena continuaba con su huerto de plantas medicinales, pero ahora también enseñaba en talleres comunitarios sobre medicina tradicional. Su casa seguía siendo modesta pero acogedora. Las fotografías en las paredes contaban la historia de una familia que había superado la adversidad. Isabel Mendoza regresaba a Santa Lucía durante sus vacaciones universitarias. Cursaba el 4º año de medicina en la capital, becada por el programa especial que se había creado tras el caso Reynoso. Cuando caminaba por las calles del pueblo, los vecinos la saludaban con respeto y cariño, reconociendo en ella no solo a la joven brillante que siempre había sido, sino también a un símbolo de resistencia y esperanza. La estación de policía, completamente reformada, operaba ahora bajo un modelo de proximidad comunitaria. Los oficiales participaban en actividades del pueblo, conocían a los habitantes por nombre, rendían cuentas regularmente en asambleas abiertas. La capitana Guzmán, que había decidido quedarse permanentemente en Santa Lucía, había implementado programas de prevención y educación que servían como modelo para otras comunidades. En la escuela, la maestra Soledad había creado un currículo especial sobre derechos ciudadanos y participación comunitaria. Los estudiantes aprendían sobre la importancia de alzar la voz contra la injusticia, sobre los mecanismos legales para protegerse del abuso de autoridad, sobre el valor del apoyo mutuo en tiempos difíciles. La historia de Santa Lucía, su caída, en el miedo y su recuperación a través de la acción colectiva, se había convertido en materia de estudio. Una vez al año, el pueblo celebraba el Día de la Dignidad, conmemorando la fecha en que la comunidad se había unido para acompañar a Isabel a la estación de policía, el día que marcó el principio del fin del régimen de terror de Reynoso. No era una celebración ostentosa, sino un día de reflexión comunitaria, de reafirmación del compromiso con la justicia y la solidaridad. En la plaza central se había erigido una pequeña placa discreta que rezaba: en memoria de quienes sufrieron en silencio, en honor a quienes encontraron el valor para hablar, en gratitud a quienes nos ayudaron a recuperar nuestra dignidad. Junto a la placa, un banco de madera tallado por Miguel Mendoza invitaba a sentarse y contemplar, a recordar y a renovar promesas. Antonio Vega regresó a Santa Lucía para el 5º aniversario del Día de la Dignidad. Ya no era un agente encubierto, sino un alto comisionado para la reforma policial a nivel nacional. El caso de Santa Lucía había inspirado cambios estructurales en la institución, nuevos protocolos de supervisión, mecanismos más efectivos para denunciar y procesar abusos internos. El reencuentro con los habitantes del pueblo fue emotivo. Abrazos sinceros, lágrimas de alegría, recuerdos compartidos. Isabel, ahora una joven médica en formación, le mostró con orgullo su carnet universitario, prueba tangible de que los sueños que una vez estuvieron amenazados, ahora se hacían realidad. Le contó sobre sus planes de especializarse en medicinas rural, de regresar a comunidades como Santa Lucía, para ofrecer atención de calidad a quienes más la necesitaban. Doña Carmen, cuya panadería seguía siendo el centro de las conversaciones matutinas del pueblo, le obsequió a Antonio una hogaza de pan especial, horneada según una receta reservada para las grandes ocasiones. Le recordó entre risas cómo había sospechado desde el principio que no era un simple profesor jubilado, pero nunca imaginó el alcance de su verdadera misión. Durante la ceremonia conmemorativa, Antonio fue invitado a dirigir unas palabras al pueblo. Habló sobre cómo Santa Lucía le había enseñado más de lo que él había aportado, sobre cómo la resistencia silenciosa de cada familia durante los años oscuros había mantenido viva la esperanza, sobre cómo el valor de una joven y sus padres
había encendido la chispa que iluminó el camino hacia la justicia. Aquella noche, mientras las familias compartían una cena comunitaria en la plaza bajo guirnaldas de luces, el alcalde anunció una noticia esperanzadora. Santa Lucía había sido seleccionada para un programa piloto de desarrollo integral con fondos para mejorar la escuela, el centro de salud, las vías de comunicación. El pueblo, que una vez había sido evitado por las autoridades debido a la sombra de corrupción que lo cubría, ahora era reconocido por su resiliencia y su capacidad de transformación. Al día siguiente, antes de partir nuevamente, Antonio visitó por última vez la casa de los Mendoza. La familia lo recibió como al amigo entrañable que era, no como al funcionario importante en que se había convertido. Compartieron un desayuno sencillo en el patio trasero, bajo el árbol de aguacate que había crecido fuerte durante esos 5 años, como metáfora silenciosa de la recuperación del pueblo. Isabel le entregó a Antonio un pequeño paquete envuelto en papel artesanal. Dentro había un estetoscopio, su primer instrumento médico profesional, junto con una nota que decía: «Para que escuches siempre la verdad, como nos enseñaste a nosotros». Antonio, emocionado, prometió llevarlo consigo a cada nueva misión, como recordatorio del propósito real de su trabajo. Mientras se despedía, Miguel le comentó a Antonio algo que había estado observando durante los últimos años. Le dijo que el verdadero milagro de Santa Lucía no había sido la caída de Reynoso ni la llegada de la justicia oficial, sino el despertar de la conciencia colectiva del pueblo. Cómo las personas habían aprendido a cuidarse mutuamente, a no tolerar abusos, a exigir respeto a sus derechos sin temor. Elena añadió que las heridas más profundas, aquellas invisibles en el alma de la comunidad, también estaban sanando. Mujeres que habían sido acosadas o abusadas ahora hablaban abiertamente de sus experiencias, encontrando en el relato compartido una forma de liberación. Familias que habían perdido bienes o dignidad bajo el régimen de Reynoso habían recuperado no solo compensaciones materiales, sino también su lugar respetado en la comunidad. Antes de subir nuevamente al vehículo que lo llevaría lejos de Santa Lucía, Antonio contempló el pueblo desde la pequeña colina a las afueras. Veía las casas coloridas, la plaza bulliciosa, la escuela con su patio lleno de niños jugando sin temor. Recordó cómo había encontrado este lugar sumido en fiendos piemonneis, un silencio opresivo, con miradas bajas y voces contenidas. La transformación era mucho más que física, era una renovación del espíritu comunitario. El legado de lo ocurrido en Santa Lucía se extendía ya más allá de sus fronteras. Otros pueblos de la región habían encontrado inspiración en Mitsensemlume, su historia para enfrentar situaciones similares. La metodología de investigación desarrollada por Antonio, basada en la inmersión completa en la comunidad afectada, se había convertido en protocolo estándar para casos de corrupción sistemática. El modelo de reconstrucción implementado por la capitana Guzmán servía como ejemplo de cómo restaurar la confianza entre la población y las autoridades. Isabel Mendoza, que una vez había temblado ante la presencia de un uniforme policial, ahora colaboraba con oficiales de comunidades rurales en programas de salud preventiva. La joven que casi vio sus sueños destruidos por el abuso de poder, ahora era parte activa de la construcción de un sistema más justo. Su historia personal, compartida en conferencias y encuentros juveniles, inspiraba a otros a no rendirse ante la adversidad. La semilla de justicia y dignidad plantada en Santa Lucía continuaría creciendo, extendiéndose, floreciendo en lugares insospechados. Y todo había comenzado con un forastero de aspecto sencillo, que llegó un día, escuchó con atención y mostró al pueblo que incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la verdad siempre encuentra su camino.